Bueno, está Julio Piumato con nosotros, que lleva una actividad intensísima en Twitter, febril. Pero bueno, le sirve para despachar una cantidad de cosas que le pasan por la cabeza y por la actividad en la CGT, supongo. Sí, sí, también un poco interactuar, ¿no? Digamos, la gente le gusta, ¿no? Los que distintos. ¿Le hacen preguntas? Sí, muchas preguntas. Por ejemplo. Sí, de todo, todos los temas del día, los temas que bueno, son recién me decía, ¿no?, ¿no? que le había llegado una cuestión acerca de la tarjeta SUBE. ¿Cómo Sí. ven ustedes este tema? Y nosotros siempre, la cuestión de las tarifas, siempre estuvimos en contra de los subsidios, pues sabíamos que se iban por camino deformado, ¿no? Siempre planteamos, esto de la época de Néstor Moyano siempre se lo planteaba, que era necesario subir la asignación familiar, que tenga valores importantes en proporción y que cada trabajador pueda pagarse por todos los excesos que siempre hubo. Que pueda pagar las tarifas plenas de luz. Las tarifas plenas, porque siempre hubo excesos en el manejo y siempre perdieron justo por pecadores, ¿no? Y así que nunca fuimos, siempre se prestó a manipulaciones que al final siempre, muchas veces los más necesitados se vieron perjudicados, así que si cada uno tiene esa ciudadanía económica que hablaba Feletti, yo la llamo justicia social, ¿no? Es más sencillo. Si uno tiene una justicia social plena, no necesita de esos auxilios, ¿no? Ustedes, a la luz de los debates de paritaria, están haciendo una evaluación de qué impacto puede tener en las modalidades de consumo, en el consumo y básicamente en la economía diaria de una familia de trabajadores. Digo de trabajadores porque en general muchos hogares trabajan el hombre y la mujer. Ya el tema del tarifazo. El levantamiento de los subsidios, insisto. Yo prefiero no hablar de tarifazos para no importunar a nadie, pero la verdad es que es plata que sale de un lado y se va a tener que aplicar al pago de los servicios. ¿De dónde sale y cómo se reordena esto? Bueno, eso se está viendo y va a incidir, yo creo que eso va a incidir directamente en la canasta de precios, ¿no? Ya, como se decía, si bien en la capital el tarifazo que hubo en el subte es sensible y es duro, ¿no? Es sin anestesia, digamos, y dicen que es una parte que después va a venir más actualización. Así que evidentemente sí va a incidir. Y lo que es más, genera lo que siempre le echa la culpa a los salarios, ¿no? Genera expectativas inflacionarias en los sectores que marcan formadores de precios, que no está dada por los salarios. Parece que siempre acá en la Argentina la culpa es del salario. Y acá la expectativa esa está dada por las tarifas. Y creo la incertidumbre de cuánto va a ser, cuándo y todo, en lugar de tranquilizar, porque hay un tema claro, todavía no hay, los aumentos no están, pero eso genera expectativas que creo que se ven en la góndola del supermercado, en la feria. El cambio de enero a febrero ha sido Moyano dijo más de una vez cuando se habló de este tema de paritarias que para él el INDEC era el de la góndola, ¿no? El del supermercado. Tal cual. ¿Cómo definiría la relación de Moyano en el comienzo de este año con el gobierno? De Moyano, de la CGT que conduce Moyano. Y bueno, esperando que se reanude el diálogo, ¿no? Nosotros hicimos la presentación. ¿Tienen esperanzas de que haya un...? Y nosotros creemos que sí, porque el diálogo social es la forma de resolver los reclamos de los trabajadores, ¿no? Y los reclamos de los trabajadores abarcan de los trabajadores que están mejor comparativamente a los que están peor, los que no reciben salario, pero todo el entramado de todos los trabajadores es lo que mueve este sistema, que está sustentado en el mercado interno. En el mercado interno es el salario de los trabajadores lo que lo activa, ¿no? ¿Este diálogo usted cree que está trabado por la persona en sí misma de Moyano, por las características y las modalidades de conducción que tiene Moyano sobre la CGT? ¿O que tiene que ver con otra cosa? Porque, no, a ver, acá se ha dicho que hace muchos meses que no hay diálogo con la Presidente, cuando había un diálogo absolutamente fluido. No, habrá que ver qué cosas pasaron. Yo no estoy en la mente de la Presidenta, pero si la Presidenta en el último diálogo con Moyano le dijo, vuelvo de Nueva York o de Estados Unidos y te llamo para hacer la reunión y discutir estos temas que son los que pusimos en la nota, son los temas permanentes, ¿no? Así que la predisposición de la CGT siempre fue al diálogo. Ahora, como decimos siempre, dialogar siempre, claudicar jamás, en medio de una consigna, ¿no? Porque creo que profundizar
la justicia social, profundizar el modelo, es profundizar esta economía de consumo. Lo que pasa es que a mí me da la sensación que estamos en una situación donde para profundizar esta cuestión hay que ver sobre quién se descarga el peso de la profundización. Siempre en los cambios económicos o pagan los que menos tienen, o pagan los trabajadores, o pagan los grupos económicos. Hay muchas actividades. Cuando nosotros planteamos modificación en estructura impositiva, como el mínimo no imponible, como otras cuestiones... Hoy algunos medios dicen que ya está prácticamente acordado un cambio al mínimo no imponible, el piso del mínimo no imponible no, acordado no, que hay un trabajo hecho por la FIC que se entregó al estudio de la presidenta. ¿Ustedes qué expectativa tienen? ¿De qué porcentaje de subir bastante mayor, eso es el 20. O sea, hablaba del 20. Es el 20, parece más un techo a la libre discusión paritaria que sería un paliativo, pero va a engrosar el número de afectados. Yo espero que si es verdad ese informe, la presidenta lo eleve. El mínimo es a partir del cual se paga el impuesto a las ganancias sobre el salario. Sí. Obviamente se hablaron de cifras, se hablaron de cifras, es decir, modificar esto o eliminarlo como nuestro planteo, obviamente tiene un costo fiscal. Ahora hay que discutir quiénes tienen que afrontar esta instancia. Se hablaba de la minería, obviamente los cánones que paga la minería se hablaba del petróleo. ¿Los cánones de la minería qué? Y son muy bajos, obviamente, sabemos es decir, todo el entramado de los recursos naturales no le dejan al Estado lo que tendría que dejar. Se habla mucho de la reforma, yo creo que acá hay un tema en discusión también, discutir la minería y discutir de quién es la propiedad de los recursos naturales, ¿no? Y creo que tiene que ser del Estado nacional, digamos, los países más importantes no regalan sus recursos para ser despojados desde afuera. Pero no me quiero ir del tema impositivo, porque hay muchas actividades, digamos, hay una estructura impositiva donde incluso la presidenta lo reconoció, donde los que más aportan son los trabajadores o los que menos tienen, porque los dos impuestos principales en la Argentina, la mayor recaudación, son el IVA y el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, el 80% lo pagan trabajadores, y en cambio los ingresos brutos, eso no se ha modificado. Hay empresas que ganan, como las cerealeras, y no pagan ingresos brutos. Y esto se debe a que es un desafío de profundización del modelo, discutir. ¿Cuánto tendría que subir? Te termino la idea. Discutir la estructura impositiva, porque nosotros en la Argentina, como en otras cuestiones, seguimos con una estructura impositiva diseñada por el neoliberalismo. Entonces, no se puede crecer en un país hacia la justicia social plena cuando tenemos una estructura que castiga a los que menos tienen, o incluso a los que no tienen menos pero viven de un trabajo. ¿Cuánto debería subir el piso del mínimo no imponible de acuerdo a lo que ustedes están manejando en las reuniones de la CGT para que no se coma los incrementos que se discutan en paritarias? No te podría decir, porque cualquier cifra que te dé, el que hace el cálculo, el que hoy está pagando mínimo no imponible, te hace el cálculo y va a decir, uy, Piomato nos dejó afuera. Por eso nosotros decimos, como principio, no tendría que existir. No tendría que existir el impuesto a la ganancia sobre el salario, el impuesto al trabajo. No tendría que existir. Ahora, en la discusión, cuanto más alto es la actualización del mínimo no imponible, más trabajadores quedan eximidos de ese impuesto injusto, ¿no? Este diálogo que está, según ustedes... no estamos esperando, nosotros confiamos... En expectativa, en estado de latencia, sí. ¿Cómo ya no va a complicar la discusión paritaria? No, ya empezaron las discusiones paritarias. ¿Pero la va a complicar, digo, la va a complicar esta mala relación? No, yo no digo mala relación, nosotros esperamos que se actualice. Sin diálogo es imposible discutir los grandes desafíos que tiene la Argentina. Incluso la propia presidenta en el tema de minería, creo que sabiamente convocó un diálogo abierto. Nosotros los trabajadores también tenemos una idea, como te decía, sobre todos los recursos naturales, no solo la minería, está el petróleo, está la pesca, está
la usura financiera, está el sistema financiero, que de eso se habla poco, pero sabemos que los estragos que hace no se miden ambientalmente, pero hace desastres con la... Hoy Omar Plaini dijo que mover a Moyano o cambiar la conducción de Moyano va a ser realmente difícil en este contexto, que no es fácil, por más que se modifiquen ciertas maneras de la elección interna de la CGT. Moyano está pensando firmemente en seguir al frente de la CGT, más allá de todos los avatares. Y nosotros esperamos que así sea, ¿no? Yo espero que así sea y la mayoría de los trabajadores esperan. ¿Un trabajador que quiere que dirija la CGT? ¿Un dirigente que defienda sus derechos o otro que los defienda relativamente? Yo creo que si en este estado que tiene la Argentina, después lo que hemos recuperado del 2013 hasta la fecha, con estos desafíos de discusiones centrales que estamos viendo, todos los temas son para debatir, es decir, cómo hacemos de acá en más para seguir adelante y profundizando la justicia social. Si los trabajadores no están bien representados, empezamos perdiendo antes de salir a la cancha, ¿no? En esta etapa de la discusión. Así que ¿lo ves jugando y además hay un fenómeno muy importante que se va a producir en todo el movimiento obrero en los sindicatos. Mónica, es la segunda vez en la Argentina que se produce un fenómeno por igual. Primero fue allá a finales de la década del 30, principios del 40, cuando se produce el proceso de sustitución de importaciones y de industrialización. Primero es un proceso bastante provisorio, pero Perón le da un carácter de perfil productivo de la Argentina, donde se crean millones de puestos de trabajo y hay una explosión de la actividad sindical y de la fuerza de los sindicatos, y hay una renovación muy importante. Los dirigentes que no vieron esa realidad quedaron afuera. Los que se actualizaron, fueran socialistas, fueran comunistas, se integraron al proceso. Hoy vivimos algo similar. Esos millones de puestos de trabajo que se han creado han generado una nueva masa de trabajadores, la mayoría jóvenes, que piden otras cosas, piden participación, piden derechos, no se bancan los mecanismos que algunos dirigentes usaban en los 90, sino quieren derechos, quieren justicia, quieren participación, quieren democracia interna en sus sindicatos. Durante el transcurso de esta semana y después del episodio en el que estuvo en la Casa Rosada y donde le pasaron mucho frío a Moyano, porque la verdad sea dicha, estaba ahí, hacía mucho calor, pero a algunos le pasaban frío. Moyano tuvo un encuentro con Scioli, al que, conforme la mirada, se le han dado distintas interpretaciones. Una interpretación es que que Scioli intentó un puente de tranquilidad sobre la CGT, y la otra interpretación es que Moyano podría jugar algún partido con Scioli. No, está clarito, perdóname. Scioli, antes de su viaje a Francia, que es lo que viajó, se comunicó con Moyano pidiéndole que reviera su renuncia al Partido Justicialista. Moyano, y le pidió una reunión para eso a la vuelta. Moyano dijo, no hay problema. Se hizo esa reunión a la vuelta. Cuando los periodistas le preguntaban a Moyano, ¿y qué va a hacer? Moyano dijo, si nobleza obliga, yo la respuesta mía, que ya la tengo, se la voy a dar a Scioli. Fue para eso. Lo repregunto de manera mucho más cruda, entonces, sí. Y lo saco a Scioli. ¿Lo ve a Moyano jugando políticamente por fuera del kirchnerismo? Dentro o fuera de la CGT, jugando un partido político. No, yo lo veo a Moyano defendiendo a los trabajadores. Donde esté la defensa de los trabajadores, ahí va a estar Moyano. Jamás va a claudicar en esa defensa. Es decir, gremial y políticamente. Bueno, me contestó, y cada uno que entienda lo que quiera, salió con mucha elegancia. El Twitter es más fácil, los 140 caracteres uno clava lo que se pensó mucho, siempre y cuando no tuitee cuando está distraído, ¿no? Bueno, sí, obvio. Bueno, @Julio Piumato para el que le quiera comentar algo. Bueno, gracias, hasta la próxima.